Y ya está con nosotros el querido amigo, hermano de mucho tiempo, aspirante a la presidencia de la República por el partido Generación de Servidores. El ingeniero Carlos Peña está con nosotros. Buenas tardes. Ricardo, un placer grandísimo estar con ustedes. Félix, don Fafa, a todo el pueblo dominicano, gracias por este tiempo, Ricardo. Un honor siempre compartir un mismo escenario. Así es. Usted, bueno, yo me alegré mucho de que el partido Generación de Servidores fuera aprobado y adquiriera su personería jurídica. Ya ha conformado toda una estructura nacional. ¿Cómo ha ido esos trabajos, Carlos? Además de ya la presentación de la candidatura presidencial, los trabajos locales, provinciales. Bueno, Generación de Servidores hoy es una realidad en los 158 municipios, en las 32 provincias. Tenemos, en el caso del nivel senatorial, tenemos más candidatos a senador que uno de los 3 partidos que reciben 25 millones de pesos todos los meses, ¿no? Entiéndase. ¿Qué cuál? Dilo. No, ahí vamos a... Tienen más candidatos. Más candidatos que uno... Porque hay partidos de los tradicionales que tienen decenas de provincias donde no han presentado a nadie. No pueden presentarla. Más que cualquier verde o el blanco. Tú tiras para adelante, bueno, Carlos. Ya lo verán, pronto se sabrá todo. Pero ustedes sí tienen. Haya que proclamar. Sí, porque Generación de Servidores... humildemente, saludos Ivonne, compañera de mis madrugadas, y no porque estemos en la misma habitación, sino en la misma cabina. Ni modo. No, nacimos grandes, humildemente, por el hecho de contar con una estructura social a la cual estamos vinculados. O sea, nuestra propuesta política, contrario a otra propuesta política, no nacieron en el aire, no nacieron del publicity, como se conoce solamente, sino desde las estructuras de base. Hay sectores sociales con los cuales nosotros nos identificamos ideológicamente. Ellos se identifican ideológicamente con lo que Generación de Servidores representa. Por ejemplo, ayer estaba en Bonao. Un saludo, Ricardo. La gente en Bonao te quiere mucho. Tengo muchos amigos. Muchos amigos allá. Estuvimos en un encuentro con cientos de pastores. ¿Dónde fue ese encuentro? Fue en un club. El nombre general. ¿El club de la zona sur o el club de los trabajadores o el country club? Fue un club muy amplio. Y estaba full. Estaba repleto, están las imágenes. Allá hay una comunidad evangélica muy fuerte, vigorosa. Muy poderosa, gracias a Dios el pastorado. Rafi, Barranco, ahí hay gente poderosa. Carlos Vicente Barranco, sí. Un gran hombre, un gran líder. Sí. Le honro desde acá. Y bueno, y eso está ocurriendo en todo el país. En cada municipio donde vamos hay una estructura que me vio nacer, que me vio crecer, que sabe que si hoy esos pastores pueden oficiar matrimonios con efectos civiles, es porque nosotros introdujimos eso en la Constitución, un derecho que por más de siglo y medio se esperaba y nosotros lo hicimos. Gente que sabe que si la Biblia está en la Constitución por primera vez, es porque nosotros la colocamos cuando fuimos diputados, para que de manera inequívoca esté en el centro del escudo, para que esté en la bandera. Gente que sabe que si hoy tienen un día en el calendario, como lo es el día 31 de octubre de cada año, que es el Día de la Comunidad Evangélica, es porque nosotros propusimos la ley 331-09. Gente que sabe que si hoy el aborto tiene una prohibición con rango constitucional, es porque estas manos redactaron la prohibición del aborto en la Constitución del 2010, el respeto a la vida desde la concepción. Y hay que sentirse orgulloso de legitimar a través de leyes, por ejemplo, el tema de las 3 causales, cuando se compromete la vida de la madre en estos casos. No, eso está salvado, Ivonne, eso está salvado. Es una ley pro vida, es un proyecto constitucional pro vida. Aquí ninguna madre se ha muerto porque haya ocurrido Esperancita se murió. Ese caso. No, Esperancita tenía otras complicaciones que ya la ciencia y los informes que se dieron luego de la evaluación forense lo confirmaron. Las 3 causales no son más que 3 grandes excusas que la élite global ha estado promoviendo, y quienes vivimos ese momento, en el caso de España, nos tocó estudiar en España cuando ese debate iniciaba,
nosotros nos enteramos de lo que estaba ocurriendo con eso. Se quería abrir una ventana. Hay lo que se conoce... ¿La excusa para quién? Para la cantidad de niñas que son violadas todos los días y que en este momento probablemente una de ellas está siendo violada, embarazada y obligada a parir. Sí, lo único que esa violación de esa niña no debe sancionarse al inocente que surge de esa violación. Vamos a tomar al violador, tráigamelo aquí, yo mismo me encargo de castrarlo, yo mismo me encargo de arrancarle los testículos con mis propias manos, si es necesario, pero no vamos a culpar ni a condenar al inocente que nada tiene que ver con eso. Desde su posición podría ser muy, yo no digo cómoda, pero mucho más fácil que para una mujer que tiene que necesariamente llevar a término un embarazo producto de una violación. O sea, visto así en frío, sí, podría ser fácil, pero no lo es. No te hablo, usted lo sabe, no te hablo, Ivonne, desde una posición cómoda, te hablo desde la posición de la ciencia. Yo creo que en lugar de estar estableciendo controles de calidad a la vida del ser humano intrauterino, debemos procurar políticas públicas para garantizarle a esa persona que no estaba en condiciones físicas para tener un embarazo, en condiciones biológicas para ser embarazada, garantizar que ella va a seguir viviendo, pero garantizar que la vida que está dentro de su cuerpo también va a seguir viviendo, con una tercera acción, que el individuo que le hizo eso a esa niña sepa que no volverá a hacerlo, no porque él no quiera hacerlo, sino porque no podrá hacerlo. Entonces, cuando nosotros evolucionemos a un estado de consecuencia, de régimen de consecuencia, de esa manera, seremos entonces una sociedad justa. Esta comunidad de fe que ve en nosotros la persona, que legisló para prohibir el matrimonio, Carlos, entre personas de un mismo sexo, Félix, se identifica entonces con el proyecto de Carlos Peña y de Generación de Servidores como propuesta con política. El tema del mismo sexo ya sería otra discusión, pero ¿tú no crees que es un abuso de parte del hombre querer tomar la decisión que le corresponde a una mujer? Sí, es que no es una decisión del hombre o de la mujer. Lo que pasa es que la mujer es la afectada, no es el hombre. No, lo que pasa también, Félix, es que nunca hemos visto a alguien que no haya nacido defender el aborto, como decía Reagan. Yo pienso que acá se está cometiendo una gran injusticia, una vez que a una vida diferente, una vida con un ADN totalmente distinto, según lo establece la embriología, lo establece la genética, lo establece la ciencia. De lo que yo estoy hablando acá es de ciencia. Pero eso no contraviene la ciencia, Carlos. Estamos hablando de que tenemos más de cuántos países que entonces estarían equivocados, porque al final del día es un tema de salud pública. O sea, un derecho además de la mujer para decidir sobre su cuerpo, que es la que carga con el proceso del embarazo, pero ni siquiera yo me refiero al aborto en sentido general, me refiero a las 3 causales. Sí, yo quiero hablarte de eso porque ustedes dos, sin proponérselo, han establecido dos grandes falacias acá. Primero, Félix habla de un tema de salud pública. Nunca asesinar a una persona puede ser un tema de salud pública. El aborto es que cuando tú le expones, tú la asesinas también, Carlos. El aborto no es un tema de salud pública. El aborto es un homicidio y de uno de los homicidios más agravantes. Porque es un homicidio. Si tú lo ves como homicidio, podría ser homicidio. Contra una persona total y absolutamente inocente. Si lo ves como salvar a la persona, también. No, es que no se habla de eso. O sea, aquí de lo que se habla, y quiero dar un concepto que en sociología se usa mucho, que es el concepto de la ventana de Overton. Pero yo no he dicho palacio. Yo estoy teniendo una posición distinta, una mirada distinta a la tuya. No, es a la suya, perdón. Es que en retórica, Ivonne, una falacia es un concepto que carece de sustento y lo podemos demostrar. Y por supuesto la duda que caracteriza a los periodistas, y usted lo sabe, Carlos, y todo el derecho entonces por ejemplo, frente a posiciones distintas. Hablaste de tu cuerpo, derecho a tu cuerpo. Tienes todo el derecho a tu cuerpo. Y si hay un político en este país que ha demostrado en los últimos años que defiende la libertad de la gente de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, es Carlos Peña. El único candidato presidencial que fijó una posición responsable respecto a la obligatoriedad de la vacuna es quien le dirige la palabra. Y fuimos y marchamos y sometimos a la justicia, al gobierno actual, al ministro de Salud Pública, porque entendíamos que cada quien tenía el derecho de decidir en su cuerpo qué se iba a meter. Ahora, el niño que está en el vientre de la mujer no es el cuerpo de la mujer, es otro cuerpo total y absolutamente diferente. Son dos cuerpos distintos y la ciencia así lo confirma. No estoy hablando aquí de religión. Pero esa es otra aquí discusión. Estamos hablando
de ciencia totalmente comprobable. Eso plantearía entonces. Ahora yo quiero hablarle Carlos, de la ventana de Overton. ¿Ustedes han escuchado hablar? Discúlpeme, porque yo me quiero también ilustrar. Eso ameritaría entonces otra discusión y ya el científica, médico, de salud, científica. O sea, cuando estamos hablando de un cuerpo, de una personita, que es una discusión también que se ha planteado ahora. En el momento porque eso parece un poco es que al momento de la concepción, no, para nada. Y te invito a leer, por ejemplo, God's Language de Francis Collins, una obra que vino pues a desmontar muchísimos mitos que había sobre este tema, ¿no? Francis Collins demostró que no existe, por ejemplo, el gen gay. No existe. No existe. Francis Collins demostró, para mí, el cerebro mejor amueblado de este momento. Demostró que es falso. ¿Demostró o postuló? No, demostró. Y fue quien tuvo a cargo por parte del gobierno de Bill Clinton el estudio y el desarrollo de todo el concepto del genoma humano. Millones de dólares a su cargo. Y hay una historia hermosísima detrás de Francis Collins. Que salgamos del nudo. Yo casi no toco esos temas porque lo veo dentro de lo que se llaman intersubjetividades no resueltas. Por ejemplo, Carlos, Israel tiene 5 causales. El pueblo de Dios, 5 causales para interrumpir el embarazo. Entonces a veces yo veo como que hay una contradicción ahí con el tema de la fe. Pero no voy a entrar en esos detalles. Pero Israel no es el ejemplo a seguir, Ricardo, en muchas cosas. No, yo lo sé. Pero créeme que sí. Lo sé. Ustedes estuvieron en la frontera y Leonel Fernández iba para la frontera y no fue. ¿Cuál es la diferencia y qué pasó? Bueno, Leonel se dio cuenta que no tenía sentido que él fuera luego de la visita nuestra, ¿no? Antes de nosotros, pues, había ido mucha gente a hacer prensa, a hacer relaciones públicas, a tomarse selfies, a hacerse videos. Sí, hubo muchos videos y muchas fotos. Sí. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron que tuvo tanto impacto? Hicimos algo diferente, Ricardo. Nosotros vimos que el gobierno de Luis Abinader fracasó con este tema. Fracasó el gobierno haitiano, fracasó la comunidad internacional. Con el tema del canal y de la situación. Con el cierre de la frontera. Del canal de la discordia y todo lo que esto ha traído consigo. Porque esto por definición, vamos a definir, y antes de continuar, Ricardo, que dejé en el aire la ventana de Overton para concluir con este tema. La ventana de Overton es un concepto en sociología que se aplica para tratar de introducir por una ventana un gran monstruo que entero no cabe por ella. Entonces se procede a descuartizar o desmembrar el monstruo y pieza por pieza lo entramos por la ventana y cuando ya lo hemos entrado al cuarto lo ensamblamos de nuevo. Es lo que se busca con las 3 causales. Entrar el aborto por la ventana de Overton, ¿no? Con estas excusas y luego que esté dentro, lo que ha ocurrido en los demás países, que están abortando hasta niños recién nacidos. Entonces, con el tema de la frontera, ¿qué es la guerra? La guerra es el fracaso de la diplomacia. Cuando en un país suenan tambores de guerra, es porque la diplomacia ha fracasado. El gobierno de Luis Abinader y de PRM fracasó en materia diplomática. ¿Y por qué lo fracasó? No solo fracasó con este tema del canal, sino que ha fracasado, habida cuentas, que no ha sido capaz de convencer a los Estados Unidos de enviarnos un embajador. ¿Cuántos países en nuestra región no tienen un embajador norteamericano? Enumérenlo. Enumeren los países en nuestra región donde no hay un embajador norteamericano. Solo aquí. República Dominicana. O sea, que hay cosas que desconocemos. Cuba y República Dominicana. Bueno, pero lo de Cuba, creo que si en este país... Tienen las relaciones, pero no hay embajador. Pero si en este país alguien entiende por qué Cuba no tiene un embajador, ese se llama Fafá Taveras. O sea, eso yo no tengo yo que explicarlo acá, ¿no? Nunca he justificado lo que han hecho. Lo cierto es que no hay embajador. No hay un embajador. Y esa es una evidencia indubitable, irrefutable, como dice Josh McDowell en una de sus obras, Verdades Irrefutables, que está ahí, que no se puede contrastar, ¿no? No tenemos un embajador, fracasamos Van 3 encargados de negocio y no llega el embajador. Y no llega el embajador y se va a ir el PRM del gobierno y no va a llegar el embajador. El otro fracaso diplomático tiene que ver con haber llegado a donde hemos llegado con este tema del canal de la discordia, porque Luis Abinader es responsable de lo que ahí ha ocurrido. En el año 2021, en un comunicado conjunto entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano, se dijo que ese canal no iba a desviar el cauce del río Dajabón o del río Masacre. Y miren, tenía razón.
no era el cauce, porque el cauce de un río nunca se desvía. Era comérselo. No. El cauce de un río nunca se desvía. El cauce siempre es el mismo, Ricardo. Sí. Porque el cauce es el recorrido del río. Es el agua. Lo que iban a desviar fue el agua. Y efectivamente, eso es justo lo que han estado haciendo. O sea, el gobierno sabía lo que ahí se estaba haciendo. ¿Y por qué adopta esta postura de pseudo patriota y pseudo nacionalista? Alguien que no es nacionalista y alguien que no es patriota como Luis Abinader, como él mismo lo ha confesado. Pero espérate, ¿por qué tú dices eso? Porque él ha demostrado lo contrario. Y aparentemente en este tema diplomático y todo este rollo, ha ganado puntos por su patriotismo. No ha ganado puntos, y de hecho las primarias así se lo demostraron. Luis Abinader apenas obtuvo el 29% del universo. Pero RD dice lo contrario, Carlos. No, pero estamos hablando de los números incontrastables. Carlos, estoy hablando de números que están ahí, que la Junta los avaló. Carlos, El 29% del universo electoral llamado a votar el domingo pasado fue el que se sintió atraído a votar por Luis Abinader. Y como no son marcianos, los PRMistas son dominicanos, ese mismo porcentaje coincide con encuestas que grupos empresariales están manejando y que no se atreven a publicarla por temor a represalias. Carlos, usted es ingeniero y entonces técnicamente dijo algo y me gustaría un poco, me arroje luz. Desviar el agua, que no el cauce, evidentemente, pero desviar el agua no viola los acuerdos. O total y absolutamente, Ivonne, pero que el gobierno de Luis Abinader lo sabía desde el 2021 y ahora se monta en la ola patriótica y nacionalista, tratando un poco de recuperar todos los viraos que ha estado perdiendo con todas las decisiones incorrectas que ha tomado. ¿En qué consistió? ¿Nosotros a qué fuimos? Nosotros fuimos a orar, convocamos cientos de personas exactamente en la frontera. ¿No se estaba buscando votos también, con Carlos? Dajabón? No, ahí no hubo. El color celeste no se vio por ningún lado, que es el color de generación de servidores. Oramos, cientos de personas, comisiones de todo el país asistieron ahí. Llevamos comida, ahí se invirtieron cientos de miles de pesos en este evento. Le dieron comida hasta los mismos haitianos. A todos los haitianos, Ricardo, que iban saliendo de manera voluntaria, le dimos bolsas de comida para que ese sea el último recuerdo que se lleven de República Dominicana. A eso fuimos y nos sentimos contentos, porque entre las plegarias que elevamos al cielo en ese momento, hubo dos que eran las más importantes. Primero, pedir para que haya paz en Haití. Y segundo, para que rápidamente se convoque una fuerza multinacional de restauración de Haití. 48 horas, gracias a Dios, 48 horas después, la ONU está aprobando esta resolución. Esa misma fuerza multinacional que estuvo 13 años ahí y que salió bastante mal. Si es la misma, no va a servir para nada. Bueno. ¿No? Y es que no pueden ir solo con botas y metralletas. Haití tiene que ir, a Haití debe llegarse con desarrollo, debe llegarse con ciencia, con tecnología, debe llevarse con salud, con instalaciones hospitalarias, con instalaciones escolares, con academia, pero también con seguridad nacional. ¿Y para establecer lo político, no? Bueno, lo político irá después. Mira, si hay que establecer incluso un gobierno hasta regional, un gobierno compartido por las potencias, no será la primera vez que eso se hace. Ha habido ocasiones en que las potencias mundiales han tenido que entrar a los países, organizar esos países y luego irse. ¿Qué pasó aquí en el año 1924? No, y en el 65 yo estoy siendo muy pragmático. O sea, aquí yo no voy a venir a venderle sueño. En Haití, con poesías, no se van a resolver los problemas. Pero nos luce a nosotros los dominicanos, Carlos, a hablar nosotros los dominicanos o pedir intervención. Un país 2 veces intervenido, invadido. Mira, Juan Bosch hablaba y decía que la historia no puede analizarse sobre la base de supuestos, porque la historia se nutre de realidades. Y la realidad que está viviendo Haití nunca la ha vivido República Dominicana. Son realidades muy diferentes y habría que estar en el contexto haitiano para poder responder de manera acertada a esa pregunta. Esta pregunta, Carlos, antes de irse, por supuesto, porque tiene que hacer una valoración del tema eléctrico, que además es un tema que maneja. ¿Y de la AFP? Claro, que maneja siempre y sobre todo. Ahora el último informe sumó en el último trimestre 16.9% de pérdida, acumulado sobre todo lo otro. Las pérdidas totales son terribles. Ricardo. Aumentó. Las pérdidas han aumentado. Mira, el gobierno de Luis Abinader es un gobierno de la publicidad y de la propaganda. Luis Abinader ha entendido que él debe gobernar en televisión, y en radio y en las portadas y en los covers de los periódicos. Y se ha olvidado de la realidad.
Luis Abinader se olvidó que él aumentó la canasta básica familiar a 44,000 pesos. Ese es un récord histórico. Luis Abinader ha tomado el 60% de la deuda pública desde Pedro Santana hasta el día de hoy. 28,000 millones de dólares. No ha instalado un solo megavatio nuevo. Pero no hay ni un solo instalado. Un solo megavatio nuevo que haya empezado y que lo haya inaugurado. ¿Y la demanda cuánto subió? Un solo. Nosotros tenemos una demanda incremental, más o menos. Incrementar de cerca de 200 megavatios todos los años adicional que hay que instalar. Y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo, Ricardo. Cuando se dura 4 años sin instalarse megavatios nuevos, es una acumulación en ese cuatrenio de 800 megavatios que no se instalaron y que se reflejan en el déficit de generación. Pero Luis Abinader no solo se ha conformado con eso, sino que en lugar de ir al cartel de los generadores eléctricos a reducir por lo menos un centavito de dólar. ¿Cartel? ¿Y por qué cartel? Es un cartel porque ellos son los que gobiernan. O sea, Rolando González Bonster de repente en campaña viene y lleva un saco de dólares a los candidatos, a todos los candidatos, que él sabe que van a responder a lo que él quiera. A mí no me lo lleva. ¿Tú sabes lo que pasó? No, a mí no me lo lleva porque sabe que no se lo vamos a aceptar y que no vamos a prestarnos a lo que se han prestado los gobiernos. ¿Tú sabes qué pasó con el subsidio, con el arbitraje que ganamos y los 30 millones de dólares de Jaina? Bueno, esos recursos debieron pagarlo la familia Vicini y Ivonne, porque ellos perdieron en el laudo internacional. Claro. Que el gobierno pasado se negó a hacerlo público y nosotros lo hicimos público. A someterlo. No, se negó incluso a someterlo. Entonces, ¿qué ocurre con el tema eléctrico, Félix? Luis Abinader, en vez de bajar un centavito, un solo centavito, al precio que los generadores eléctricos le venden a las 3 distribuidoras, que equivaldría a esa reducción, oye esto, Ricardo, en 144 millones de dólares. O sea, bajar un solo centavo el kilovatio hora en el sector de generación equivale a que el pueblo nos ahorremos 144 millones de dólares al año. Con un solo centavo. ¿Sabe qué prefirió Luis Abinader? Ir y caerle a golpe, a patadas y a trompones al pueblo dominicano, aumentando un 30% la tarifa eléctrica. O sea, gracias a Luis Abinader, hoy los dominicanos tenemos que pagar 25 millones de dólares adicionales todos los meses por concepto del incremento de la tarifa. Y un servicio deficiente. Entonces yo me pregunto, ¿con qué cachaza un gobierno que le ha hecho eso a este pueblo se puede presentar a pedir de nuevo el voto? No puede, no tiene moral, no tiene condiciones, no hay perfil acumulado como para que la gente vuelva a darle su voto. Pero tampoco vamos a volver al pasado oscuro que representa Leonel Fernández y el PLD. Ni los que estaban, ni los que están merecen gobernar este pueblo. Por eso hemos presentado esta alternativa. Generación de Servidores como propuesta no tiene compromiso con el ayer. Detrás de nosotros no hay ningún grupo económico que pueda llamarnos y decirnos, Carlos, no hable de esta manera, porque sabe que lo vamos a mandar al infierno, porque no tenemos compromiso con ninguno de ellos. Pero tampoco hay otro grupo político que nos esté utilizando como partido satélite para reducir los que están, para ellos volver. Nosotros vamos contra ellos, porque PRM, PLD y la Fuerza del Pueblo son exactamente la misma excreta en distintos retretes. Carlos, gracias por acompañarnos y venir a esta entrevista aquí. Muy agradecido de que esté con nosotros aquí en el sol de la tarde. ¿Cómo están finalmente los candidatos en las comunidades y por qué, como decía así brevemente, algunos partidos no han presentado candidatos? Por ejemplo, en Bonao yo he visto muy pocos. Sí, bueno, lo que pasa es que en el caso del PRM, que es un narcopartido, tiene problemas ahora para tratar de volver a presentar sus narcodiputados y sus narcosenadores. ¿Somos un narcoestado? No somos un narcoestado, pero hemos sido gobernados por narcopartidos y hemos estado recibiendo leyes de narcosenadores y de narcodiputados que el pueblo lo conoce. En ese congreso ahí hay de todo, incluyendo verdaderos narcorepresentantes. Esa es la pura realidad. Nosotros vamos a entrar gente, Ricardo, con las que nos podamos tomar fotografías en público, sin miedo a que mañana nos saquen bandidos. Es una vergüenza eso. Carlos, gracias. A ustedes siempre, bendiciones. Gracias. Carlos Peña, candidato a la presidencia por el Partido Generación de Servidores. Alejandro. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.